Hola a todos, buenos días. Qué bueno que andan por acá. Pensé que no se iban a conectar. Dije, híjole, ya me dejaron solito el día de hoy. Siempre que veo dónde está sentada Corina, digo, ay, qué rico me va a llegar el solecito en la espalda a mí también. Se nota Sí, que ahí llega, atrás te llega el solecito. Oigan, y su taza de café con pan que les dije que debía entrar para hoy. ¿Qué onda? ¿No? Ah, no, sí, no, pero ese sería, ya tienen su cafecito y todo, así todos bien ejecutivos, ¿no? ¿Y los demás qué? Aunque sea un botecito de yogur para que no se malpasen, ya son las 9:30, ya es hora del desayuno, ¿no? Nos- no nos dieron la beca, profe. Como, ¿En serio? No, no han salido resultados, ¿o sí? ¿Ya salieron y no? Nada más no. Pues es que vieron que no lo necesitan. Y era Vicente Trujillo, dice, ¿cómo no? Bien, vamos a iniciar. ¿Han tenido algún problema con la práctica 4? ¿Cómo van? ¿Todo bien? ¿Sí se entendió? ¿Han hecho los procedimientos así como lo hemos hecho en clase normal, pero obviamente ya están bajo su propio riesgo en los cálculos y demás, ¿no? Pero ¿han tenido algún conflicto o algo? A ver, nada más díganme sí o no. ¿No? ¿Para nada? Órale, No, no. acuérdense que si no quieren contestar aquí en voz, en viva voz, pueden utilizar el chat, para eso sirve, para que me digan sí, no, y yo sepa si me están oyendo o hay algún problema de comunicación o algo, ¿vale? Bien, el día de hoy vamos a trabajar con otro tipo de diodos, ya vamos a salir de los diodos rectificadores, que por cierto, no sé si notaron que ya en plataforma subí los apuntes en sucio que voy haciendo aquí en clase, ¿ya lo vieron? Y digo, ahí no tiene comentarios ni nada, solamente lo que hemos ido haciendo durante la clase. Son apuntes en sucio, de hecho, por eso le puse así, ¿no? Apuntes en sucio. Y ese mismo lo voy a ir actualizando, nada más quito el anterior y dejo el que sea más nuevo a lo mejor, ¿no? Entonces, eh, ahí lo dejé precisamente para que ustedes lo utilicen por si se querían acordar de algo, de lo que hemos hecho y demás. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar con otro tipo de diodos que se denominan diodos Zener, ¿vale? Entonces, voy a iniciar. Eh, el diodo Zener es un diodo especial, un diodo muy particular, ¿sí? Este diodo Zener tiene la particularidad de que en vez de que lo trabajemos en polarización directa, se trabaje en polarización inversa. A ver, espérenme aquí. Creo que ya dejé de compartir pantalla, ¿verdad? Trabaja en polarización inversa, ¿sí? Entonces, noten que un diodo normal lo trabajamos en esta zona. Déjenme cambio aquí. Lo trabajamos aquí en esta zona, ¿no? Y de hecho, el diodo de propósito general tendría la curva del diodo y ya sabemos que se considera que a partir del 0.7 volts es donde empieza a conducir y es en donde lo trabajamos de 0.7 para arriba porque el crecimiento de la corriente sobre él ya resulta ser lineal o ya se considera como que si el circuito le demanda 500 miliamperes, el diodo me puede dar 500 miliamperes. Por eso es que se trabaja en esta zona. Pero resulta que en el diodo Zener, ¿sí? En el diodo Zener lo que se busca es lo contrario. Se busca que el diodo Zener llegue a este voltaje Z o VZ, ¿sí? Ese VZ sería el equivalente al voltaje pico inverso que hablamos de los diodos de propósito general, ¿sí? En el cual cuando se llega a ese voltaje, el diodo pueden pasar dos cosas. Permite la conducción de corriente en sentido contrario a la flecha del diodo o en su defecto, se destruye. ¿Por qué sucede eso? Porque no está diseñado para trabajar en esas condiciones. Para distinguir entre ese voltaje y el voltaje Zener de los diodos Zener, bueno, en vez de utilizar el término voltaje pico inverso,
se maneja el término VZ o BZ, que significa voltaje Zener. Y sucede que en el voltaje Zener, una vez que sobrepasamos ese valor, lo que sucede es que el diodo empieza a conducir, pero en sentido contrario. ¿Qué significa? Significaría que si ponemos un diodo Zener, y ya vieron ahí cuál es el simbolito del Zener, ¿no? Es como con una Z aquí en la parte del cátodo. Si pusiéramos, en teoría, una fuente de voltaje así, y digo en teoría, este nada más es un ejercicio nada más. Si hiciéramos esto, entonces posiblemente, más bien el diodo Zener entraría en conducción porque el sentido de la corriente resultante pues está en sentido contrario al Zener, y el Zener está diseñado para trabajar en polarización inversa. ¿Estamos? Entonces, ese es el funcionamiento genérico de un diodo Zener. ¿Sale? ¿Alguna duda? ¿Sí se entendió cómo se trabaja? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Entonces, eso es lo que vamos a ver, y está relativamente sencillo, pero sí hay que entenderle al menos la primera parte del funcionamiento del Zener. Después me voy a regresar a estos dos ejercicios porque están interesantes para que vean que también me sirve un diodo Zener a lo mejor para generar un tal de pulsos cuadrados, pero primero necesito que veamos estas condiciones de trabajo en los cuales se entiende cómo funciona el Zener, ¿sí? Fíjense que cuando hablamos del diodo Zener, primero debemos asegurar si el diodo Zener está encendido o no, ¿sí? Para ello, entonces, podemos trabajar un circuito en el cual el voltaje de entrada y la resistencia R sean fijos. Y a todo esto, el circuito típico de funcionamiento del diodo Zener es este que están viendo ahorita, ¿no? A ver, nada más permítanme, hago un poquito más grueso esto. Este que están viendo aquí es el circuito típico de uso o de trabajo de un diodo Zener. Consta de una fuente de alimentación. Aunque aquí no lo dicen, yo le llamo a esta resistencia de seguridad, lo voy a llamar así, después vamos a ver el por qué. Y yo le llamo resistencia polarizante. Sin embargo, aquí dice que es RL, y es que también resulta que en este tipo de circuitos, recuerden que RL significa cualquier dispositivo o cualquier circuito que pongo en lugar de esa RL y que tenga ese valor de resistencia o impedancia, ¿sí? Entonces, lo que va a suceder aquí, si observan, debido a esta fuente de alimentación, la corriente va a fluir hacia ese sentido, como lo estoy señalando, y después cuando llegue a este nodo, lo que va a suceder es que la corriente se tiene que dividir hacia acá y se tiene que dividir hacia acá, ¿están de acuerdo? Observen que la corriente queda en sentido contrario a la flecha del diodo, lo que implica entonces que el diodo está polarizado de manera inversa. Aunque aquí está marcado como más menos BZ en el sentido que está, recuerden que todos los diodos tienen un ánodo y un cátodo. El ánodo es el positivo y el cátodo es el negativo. ¿Por qué aquí está al revés? Porque el voltaje Zener típicamente lo trabajamos en sentido contrario. Es decir, si con respecto al ánodo y cátodo del diodo el voltaje aplicado resulta ser al revés, entonces el diodo está encendido. Es decir, está polarizado de manera inversa y va a trabajar de acuerdo a lo que está estipulado en el diodo Zener. Por cierto, una situación. El voltaje Zener, el diodo Zener tiene dos características principales cuando lo vamos a trabajar. Uno, cuál es el voltaje Zener, y dos, cuál es la potencia de ese diodo Zener. De hecho, cuando ustedes van y compran un diodo Zener, muchas de las veces ni siquiera se compra por matrícula. Ustedes van a la tienda y pueden decir, me da un diodo Zener de 9 volts a un cuarto de watt. Y de hecho, en cuanto a potencias, hay de un cuarto de watt, un medio de watt, un watt y 2 watts. Creo que es el más alto.
Ahorita revisamos en una página de internet, ¿sale? Entonces, así es como se pide. ¿Por qué se pide así? Porque resulta que el diodo Zener es muy pequeñito y tiene un encapsulado como de cristal o de vidrio. Por dentro son rojitos. ¿Alguno de ustedes ha visto alguna vez un diodo Zener o un diodo con esas características que estoy hablando? Es decir, que sea como transparente y por dentro sea rojo. Sí. ¿Sí? Ujú. Esto normalmente, bueno, típicamente ese es el encapsulado de un diodo Zener. ¿Sí? Entonces, ese diodo Zener así se pide por voltajes. A diferencia del diodo de propósito general, que su caída de voltaje es 0.7 cuando está polarizado de manera directa, el diodo Zener está hecho para que ese voltaje pico inverso del que hablamos en los rectificadores sea muy pequeño. En los rectificadores o en los diodos rectificadores, el voltaje pico inverso vimos que el del 1N4007 era de 1000 volts. ¿Qué significaba? Que si le ponemos un voltaje inverso de 1000 volts, entonces el diodo podría llegar a conducir o destruirse porque esos son sus límites de operación. En el caso de los diodos Zener, que están diseñados para que trabajen en ese voltaje pico inverso, que acá se llama voltaje Zener, esos voltajes son pequeñitos y le estoy hablando de 3 volts, 9 volts, 12 volts, 15 volts. O sea, voltajes muy pequeños respecto a sus primos hermanos, los diodos rectificadores normales. ¿Sí? Otra situación, cuando se piden los diodos, normalmente no hay de voltajes exactos, es decir, no hay de voltajes de 9 volts exactos. Hay de 9.1, 3.3, 15.2, no sé. Siempre tienen un valor fraccionario. ¿Por qué? Ahí sí no me he puesto a averiguar, pero comercialmente así se piden. Cuando van, les dicen, me dan un Zener de 5 volts, pero en realidad a lo mejor es de 5.1 volts, muy cercano a lo que se anda buscando. ¿Órale? Entonces, esas son las dos características bastante importantes que deben tener en cuenta respecto de los Zeners, que tienen un voltaje Zener establecido, que no es exacto, siempre es fraccionario, vamos a llamarlo así, y dos, se manejan por potencias. Sí tienen matrículas y todo, pero como los diodos Zener son muy pequeñitos, entonces para leer la matrícula a veces cuesta mucho, ¿sale? Entonces, bueno, ahí la llevamos, creo, ¿no? Pregunta, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Han anotado ciertos detalles? ¿Tienen alguna duda? ¿Algo? Dice que se manejan por potencias, ¿verdad? Por Sí. voltaje y por potencia. Sí, por voltaje y por potencia. Es decir, cuando se piden, así se piden. ¿Alguien más? ¿Alguna duda o comentario? Tengo una duda. ¿Igual son de silicio o...? No, si no más recuerdo, creo que varios son de germanio. Ahí sí, Ok. yo también no me he puesto a averiguar qué matrícula puede ser de uno y qué matrícula puede ser de silicio o de germanio, ¿no? ¿Por qué? Porque no es que no importe, más bien la aplicación casi siempre va en el sentido de cuál es su voltaje Zener y cuánta potencia puede disipar, y es hasta ahí donde se queda, ¿no? ¿Algún otro comentario o pregunta? Entonces el voltaje Zener es capaz de trabajar con voltajes muy altos, pero con polarización inversa. Y Ah, bueno, teóricamente sí, aunque en la realidad los diodos Zener trabajan con voltajes pequeños en comparación con los rectificadores. Les comentaba, si un rectificador tiene un voltaje inverso de 1000 volts, entonces en un diodo Zener, pues a lo mejor llegas máximo a 24 volts, ¿no? O sea, son voltajes relativamente pequeños si los comparas con los rectificadores de onda. gracias. ¿Verdad, Consuelo? ¿Alguien más? ¿Alguna duda o comentario que tengan? Bien, entonces, de lo que estamos hablando aquí, en esta parte, es que este es el circuito típico de polarización. Es decir, está hecho para que el diodo trabaje en polarización inversa. ¿Estamos?
Por la forma en cómo se hace la medición, aparece aquí un más menos BZ, pero realmente en la parte física deberíamos medir de ánodo a cátodo, solo que por las aplicaciones que vamos teniendo, la resistencia RL casi siempre la consideramos con esta polaridad y por eso es que aparentemente resulta ser un voltaje positivo, pero para el diodo Zener no, para el diodo Zener resulta ser un voltaje negativo, ¿sale? Entonces, habiendo dicho eso, vamos a ver aquí qué es lo que hace o qué es lo que dice el autor que tendremos que hacer. Primero, para saber si el diodo Zener está funcionando, y aquí el diodo Zener lo hacemos funcionar en polarización inversa, acuérdense, ¿vale? Se debe comprobar lo siguiente, que sin los efectos del diodo Zener, estamos viendo acá, el voltaje entre las terminales del diodo sea mayor o igual que el voltaje Zener que estamos utilizando o el voltaje del Zener que estamos utilizando. ¿Cómo se hace eso? Observen aquí que hay un divisor de voltaje. Creo que no les es ajeno la regla del divisor de voltaje, ¿verdad? Tenemos una fuente de alimentación, un par de resistencias y entonces puedo calcular el voltaje de esta resistencia RL sin necesidad de conocer la corriente, simplemente utilizando la regla del divisor de voltaje, que sería precisamente el voltaje de entrada que están viendo aquí, multiplicado por la resistencia RL entre la suma de las dos resistencias, ¿sí? Y aquí da la indicación, si observan, dice, si en esta parte, si el voltaje es mayor o igual que el voltaje Zener, ¿cuál voltaje? ¿A cuál voltaje se están refiriendo ahorita? Aquí no lo tienen especificado como tal, pero se están refiriendo a este voltaje que es B, que tendría que ser el voltaje de BL. De hecho, aquí por eso dice B es igual al voltaje en la carga, BL. L es de lows, acuérdense. Y eso es igual a RL por, y bueno, ya lo que es el divisor de voltaje. Si este voltaje es mayor que el voltaje al cual está diseñado el Zener, entonces el diodo está, vamos a decirlo, encendido, pero recuerden que en los diodos Zener el encendido se da en polarización inversa, no en polarización directa. Y entonces se puede sustituir por el modelo equivalente apropiado. ¿Cuál es el modelo equivalente apropiado? Aquí en la figura de abajo ven que ponen una fuente de voltaje en esa polaridad con un valor igual al voltaje Zener. Ya en la práctica, cuando se analiza, bueno, si yo ya sé que está encendido, ya sé que ese voltaje que hay entre las terminales, pues simplemente va a ser el voltaje Zener y se acabó, ¿no? Si el voltaje que se calculó de esta operación a partir del divisor de voltaje es menor que el BZ, entonces el diodo está apagado y se sustituye por un circuito abierto. ¿Por qué? Porque el diodo no va a conducir corriente. ¿Estamos? Es decir, entre las terminales del diodo debe haber un voltaje mayor siempre que el voltaje Zener. Si lo dejamos en el igual, aunque aquí dice que puede ser mayor o igual, si lo dejamos en el igual, no vamos a llegar al voltaje Zener total, vamos a decirlo así. Órale. Entonces, ¿hasta ahí se entendió? Acuérdense, manita arriba si se entendió hasta lo que vamos ahorita. Bien, aquí ya vi varias manitas arriba. Bien. Bueno, si el diodo está encendido, es decir, que el diodo Zener está polarizado de manera inversa de forma correcta, entonces ya se pueden calcular todas las demás corrientes y demás. Una situación muy particular, ¿se acuerdan que cuando vieron lo de los diodos en corriente directa, si en un diodo tiene en paralelo una resistencia y el diodo ya está encendido en 0.7 volts, entonces todo lo que esté en paralelo con él va a tener un voltaje de 0.7 volts. Algo similar ocurre aquí. Si el diodo tiene un voltaje Zener ya establecido y está encendido el diodo, entonces todo lo que está en paralelo con él, no importa que en el paso anterior hayamos visto que tiene un voltaje mayor que el voltaje Zener, entonces lo que va a suceder es que todo lo que esté conectado en paralelo con él va a tener ese voltaje Zener. Ejemplo,
Si aquí sin el efecto del Zener hubiésemos tenido un voltaje de 25 volts, vamos a decir, pero su Zener es de 12 volts, es obvio que va a estar encendido, pero como el diodo Zener ya se encendió, no importa que anteriormente tuviera 25 volts de caída de esta resistencia, todo lo que está en paralelo con él va a tener un voltaje de 12 volts, ¿vale? Y en esa premisa, bueno, ya está muy sencillo poder trabajar con las corrientes resultantes, ¿no? Porque si aquí yo ya tengo el voltaje, puedo calcular la corriente en IL. ¿Por qué? Porque ya está fijo el voltaje entre este punto que tenemos aquí y este punto que tenemos acá. Y de hecho, aquí nos dice que una vez que el diodo está encendido, BL es igual a BZ, es decir, el voltaje que tiene el Zener es el que se le queda al voltaje de la resistencia RL. Y posteriormente, ya para poder calcular las demás corrientes, pues se puede calcular primero el voltaje de la resistencia, ¿no? Si ya tenemos un voltaje de este lado que es fijo y el Zener ya se encendió y también tiene un voltaje fijo, podemos calcular la caída de voltaje de esta resistencia. Si ya sabemos la caída de voltaje y además ya sabemos el valor de la resistencia R, pues entonces, ¿qué procede? Pues sencillo, ¿no? Podemos calcular la corriente en R. Si ya tenemos dos corrientes, la de IR y la de IL, pues con una resta, así como está especificado aquí, ya se podría saber si el diodo Zener, más bien ya se podría saber cuál es la corriente del diodo Zener y con eso se concluye el análisis de este circuito. Finalmente, ya para saber cuál es la potencia que está disipando el Zener, porque es un parámetro de diseño y que se debe tener muy en cuenta, es la potencia del Zener. ¿Cuál es ese parámetro? ¿Cuál es esa cantidad? Pues simplemente multiplicamos el voltaje Zener por la corriente Zener que está circulando en este circuito. Bien, estas son las ecuacioncitas. Vamos a hacer un ejemplo, ¿sale? Para que vean todo lo que acabamos de hablar acá. No sé si alguien quiere copiar las ecuacioncitas, las que están en azulito, para que vean en un momento qué es lo que se hace y cómo se utilizan. O primero hacemos el ejercicio y al final regresamos a las ecuaciones. ¿Les parece? Entonces, vamos a hacer voy a hacer una copia aquí de este circuito, ¿vale? Me lo voy a traer para acá, para no tener que dibujarlo y nada más le voy a poner valores, ¿vale? Y vámonos acá a lo de diodos. Así deberíamos recibir las clases en el salón, ¿no? Cada quien con su computadora y que vieran en pantalla exactamente todo lo que estamos viendo o todo lo que está haciendo el profesor. Ahí está. Listo. Vamos a utilizar ese circuito. Voy a suponer que aquí le voy a colocar un voltaje, se me hace de, ¿qué les parece si le ponemos 5 volts? A esta resistencia le voy a poner una resistencia de 1 kilo ohm, ¿les parece? Y a esta resistencia le voy a poner un valor de 4.7 kilo ohms. ¿Vale? Ahí está, 4.7 kilo ohms. El voltaje Zener, perdón, el Zener que vamos a utilizar, vamos a suponer que el voltaje Zener es de, vamos a ver, 5 volts. No, ¿saben qué? Aquí le voy a poner 15 volts mejor. Ahí está, 15 volts. Y lo voy a manejar con un voltaje de 5 volts a 1/4 de volt. ¿Sale? Ahí está, 1/4 de volt. ¿Estamos? Les doy unos instantes si quieren para que lo vayan haciendo en su cuaderno de una vez. ¿Vale? Sí, es correctísimo, Consuelo. PZM se refiere a la potencia nominal del diodo. ¿Listo? Bueno, por aquí alguien ya dijo que ya está listo.
Voy a empezar a escribir lo que corresponde a esto, ¿sale? Bien. Lo primero que se tiene que corroborar es si quitando el Zener, la caída de voltaje sobre la resistencia RL resulta ser mayor de 5 volts. Entonces eso lo vamos a realizar. Acuérdense, primero tenemos que quitar el diodo, ¿no? Entonces quitando el Zener, así lo voy a colocar, quitando el Zener, entonces aquí voy a hacer esta operación. BRL es igual a el voltaje I, o sea, el de entrada, por la resistencia RL entre la suma de R más RL. Por ahí voy a necesitar que me vayan ayudando con unas operaciones que vamos a hacer ahorita. Esto sería 15 volts, ¿sí? Multiplicado por RL, que pusimos que son 4.7 kilo ohms, ¿sí? Y eso lo vamos a dividir entre R, que es 1 kilo ohm, más 4.7 kilo ohms, ¿sí? Ahora sí, alguien que me ayude a hacer la operación, por favor. volts. 12.36 volts. Bien, esto sería 12.36 volts. ¿Alguien que me confirme ese valor, por favor? Confirmo. Confirma. Otra confirmada. Confirmo. Va, gracias, Gustavo. Acuérdense que aquí también se dice por 2, por 3, por 4. Entonces, pregunta. ¿BRL es mayor o igual que BZ? Así como pregunta, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces, si sí es, o bueno, si es afirmativa la respuesta a esa pregunta, entonces ya podemos suponer que el diodo Zener, cuando lo conectemos entre este punto y este punto, entonces lo que va a suceder es que el diodo Zener empieza a conducir en polarización inversa. Es decir, va a conducir y también va a conducir o va a haber corriente por RL. ¿Por qué? Porque así funciona el Zener. Es decir, si entre sus terminales hay un voltaje mayor de 5 volts pero inversos, porque acuérdense que el Zener tiene una polaridad más menos y nosotros le estamos aplicando una polaridad más menos pero de arriba para abajo y superior al voltaje Zener. Entonces, en ese sentido es donde les digo que el diodo Zener sí se va a encender. Órale. Entonces, si ya tenemos esta situación en la cual ya vimos que el diodo Zener sí está encendido, empezamos a hacer los cálculos correspondientes. Ahora me voy a ir con un color verdecito. ¿Sale? No, mejor le cambio, ¿no? qué color le ponemos? Vamos a ponerle un color rosita ahora. Entonces, fíjense, ¿cómo le voy a hacer? Vamos a empezar calculando el voltaje de RL, ¿no? El voltaje de RL, una vez que el diodo Zener está encendido, resulta ser que es el voltaje del Zener mismo y eso sería igual a 5 volts. Ojo, este BRL que tenemos aquí es sin los efectos del Zener, ¿sale? Este que calculamos en este punto, aquí donde estoy ahorita, ¿sale? Ahora, el voltaje de la resistencia RL que estoy calculando en este momento con esta operación resulta ser el voltaje, pero ya con el Zener conectado. Son dos pruebas distintas, ¿vale? La primera prueba que se realizó fue para ver si el Zener estaba encendido o no. ¿Estamos? ¿Vamos bien? ¿Segurísimos? Pongan la manita arriba si vamos bien hasta ahí. Listo, gracias.
Bien, entonces ya con eso yo ya puedo determinar si en RL, más bien puedo calcular la corriente de RL porque ya conozco su voltaje y conozco su resistencia, ¿no? Entonces aquí va a ser BRL, obviamente, entre RL. Ya sabemos aquí que entonces son 5 volts entre la resistencia de carga, que son 4.7 kilo ohms. Órale. Alguien que me ayude a determinar ese valor de corriente, por favor. Uno punto cero seis treinta y ocho. A ver otra vez, ¿cuánto? 1.0638. 1.0638 amperes, miliamperes, microamperes, Ah, mili. Miliamperes. miliamperes. Ahí está. 1.0638 miliamperes. Ya estás. Bueno, ahora nos vamos con la resistencia R. El voltaje en R, ¿sí? Va a ser igual a el voltaje de I menos el voltaje Zener. ¿Por qué el voltaje Zener? Ah, porque acuérdense que una vez que el diodo Zener empieza a funcionar como debe hacerlo en polarización inversa, el voltaje que hay en este nodo con respecto a la Tierra, pues es ese voltaje Zener, pero en positivo. Entonces, eso implicaría que el voltaje en el diodo, en la resistencia R sería 15 volts menos 5 volts. Y eso implicaría que estos son 10 volts. Y si ya tengo el voltaje, ya puedo calcular la corriente en la resistencia. ¿Sí? ¿Cómo calculo el voltaje en la resistencia? Pues sería el voltaje en R entre la resistencia R. Y eso va a ser igual a 10 volts entre R. ¿Y cuánto vale R? Vale 1 kilo ohm. ¿Sí? ¿Y eso cuánto me va a dar? Esto da 10 miliamperes, ¿no? 10 entre 1, pues va a dar 1. Si tengo abajo kilos, me queda en milis el resultado. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces, Sí. ¿qué nos hace falta? Nos hace falta calcular la corriente en el Zener. Ahí lo único que se aplica, pues, es la ley de corrientes de Kirchhoff. Si en un nodo ya sabemos que entra una corriente y salen dos, pues puedo hacer la resta de la que entra menos la que ya conocemos y nos va a dar como resultado la que desconocemos, que en este caso es IZ. Entonces, aquí basta con que hagamos IR menos IRL y eso es igual ¿a qué es igual? Sería 10 miliamperes menos 1.0638 miliamperes. A ver, alguien que me diga cuánto da esto. 8 punto algo, ¿no? Pero a ver, quiero que me digan ese puntito cuánto dan. 8.9362. 8 punto qué, perdón. 9362. 9362. 9362 miliamperes. Ahí está. Y entonces con esto concluimos la parte del cálculo de voltajes y corrientes. Ya nada más nos falta un detalle. Nos faltaría determinar qué sucede con la potencia. Y acuérdense que la potencia del Zener es igual a BZ por IZ, ¿no? Es decir, ya sabemos que el voltaje es de 5 volts y ese lo vamos a multiplicar por la corriente del Zener que se acaba de calcular ahorita. Punto 9362 miliamperes.
A ver, alguien que me ayude con esa operación. A ver, ¿alguien ya lo hizo? Es 0.44 watts. 0.44. ¿Seguro? 0.044. 0.44, perdón. 0.044. Ajá. Serían watts, ¿no? O lo que es lo mismo, 44 miliwatts. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el PZM? El PZM es un cuarto de watt, o sea, un cuarto de watt es 0.25. Si lo pasamos a miliwatts, eso quiere decir que la potencia máxima que puede disipar este Zener es de 250 miliwatts. Aquí hay que hacerse otra pregunta. ¿PZM es mayor o igual? No, perdón. ¿PZ es mayor o igual que PZM? ¿Sí o no? A ver, ¿cuál sería la respuesta ahí? ¿PZ Sí. es mayor o igual que PZM? No. No, ¿verdad? Entonces, si la respuesta es no, implica entonces que el diodo funciona de manera correcta. ¿Sí? Es decir, aquí la respuesta es no, entonces el diodo trabaja dentro de los parámetros de potencia. ¿Sí? Entonces, fíjense aquí que este no es de esta pregunta, ¿eh? Ahora, ya como conclusión, si el voltaje o la potencia del Zener es menor que el voltaje PZM, quiere decir que estamos dentro de él para los parámetros de potencia, ¿no? La otra podría ser, si ustedes quisieran entenderlo en otro sentido, la potencia nominal del Zener es mayor que la potencia que se está trabajando realmente en el circuito, pues ahí la respuesta sería sí. En cualquiera de las dos circunstancias, de todas maneras, el diodo está trabajando dentro de los parámetros de potencia. Es decir, la potencia máxima que esperaríamos que trabaje el Zener es SPZM. ¿Sí? Si el PZ de trabajo del circuito es menor que el PZM, pues obviamente el diodo va a estar trabajando de manera correcta, ¿no? Entonces, así es como se trabaja un diodo Zener. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí? ¿Se entendió o más o menos? ¿Y si PZM fuera mayor? Digo, menor. Entonces, el diodo seguramente se va a dañar, porque el hecho de que PZ sea mayor que PZM implica que estás haciendo que circule una corriente más allá de lo que puede soportar el centro. Entonces, si si es mayor que PZM, entonces el diodo trabaja fuera de los parámetros de potencia y entonces se va a dañar.
¿Alguna otra pregunta que tengan? Bueno, les doy unos momentitos para que continúen generando sus apuntes. Bien, entonces, pues ahora vamos a averiguar un poquito, a ver qué sucede con los diodos Zener. Nada más le voy a poner aquí en la palabra clave Zener y fíjense que a la hora de buscar vamos a encontrar varios, ¿no? Les decía que en su mayoría los Zeners, los típicos que se usan en la escuela, son así como estos, ¿sí? Que son de encapsulado de vidrio, pero se nota que son rojitos. El ánodo es este lado, el cátodo es donde está la raya negra, ¿sí? Aquí pueden ver que hay un diodo Zener que pareciera que es un diodo de propósito general, pero no lo es. Y observen que los voltajes de los diodos Zener son 5.6, aquí de 2.4, 3.3, 3.6, 9.1, 5.1. Aquí hay uno de voltaje exacto, miren, dice 10 volts. No creo, pero bueno. Ha de ser de 10 punto y cachito volts. Este es de 7.5, 8.2. Aquí hay unos exactos, miren. 12, 30, 17 y todavía hay varios más, ¿vieron? Esos son los que encontrarán aquí cerca en nuestra Toluca la Bella, ¿no? Pero fíjense que en general la mayoría son de voltajes no exactos y hay de varios tipos. Pero también pueden ver que hay de distintas potencias. Aquí dice que este es de 5 watts, imagínense, 5 watts, es de 5.6 volts, este es de 0.5 watts, o sea, medio watt, este creo que no dice, este dice que es de 1 watt, medio watt, 1 watt, 1 watt, otro watt, la mayoría que vemos ahí en adelante son de 1 watt, ¿ya vieron? Entonces, cuando ustedes llegan así literalmente a pedirlo, normalmente se llega a pedir por el voltaje y el valor en watts del diodo Zener en particular, ¿sale? Ya si nos vamos a la otra página de AG Electrónica, seguramente encontraremos una gama más amplia de esto, ¿no? Esto es por si acaso aquí mismo se hicieran las prácticas y demás, bueno, ya tienen la referencia de que sí hay diodos Zener de varios valores, ¿no? La ventaja es que no son tan caros, ¿ya vieron? 2 pesos, 5 pesos, 7 pesos. No vi uno más caro, ¿no? Y eso que ya le ponen el costo de envío. Ahí hay uno de 14 pesos, ¿no? Ahora, sería interesante ver si en estas matrículas, pues obviamente lo podemos encontrar en nuestro simulador, ¿va? Voy a abrir el simulador. No, esa parte no la tenía preparada para este momento, pero bueno, vamos a aprovechar que ya andamos por acá para ver si en el simulador podemos encontrar alguno de estos o qué hacemos para poder hacer la simulación correspondiente, ¿sale? Entonces, a ver, nada más en un momento en lo que abro el software. Bueno, los diodos Zener tienen dos aplicaciones bastante típicas. Primero, ser voltajes de referencia. Como una vez que el diodo Zener ya se encendió y tiene un voltaje distinto a 0.7 volts, que es lo que acostumbrábamos con los Zeners de propósito general, esos distintos voltajes, 2.4, 3.3, 5.6, se llegan a utilizar como voltajes de referencia para otro tipo de circuitos. O sea, para eso, 1. 2, se pueden usar como reguladores de voltaje, que va a ser el tercer circuito que vamos a ver de los diodos. Y ahorita vamos en el primer caso, en el que el voltaje de entrada y todas las resistencias son fijas. El segundo caso es qué pasa si la resistencia RL empieza a cambiar de valor, qué tanto el diodo Zener mantiene el voltaje entre sus terminales. Ese sería el segundo circuito. Y el tercer circuito tiene que ver con qué pasa si el voltaje de entrada cambia. Algo así como lo que sucedió con los rectificadores de onda, que vieron que cuando le ponemos el capacitor, finalmente hay una onda así en triangulito, un diente de sierra así muy pequeñito, vamos a llamarlo así, diente de sierra, o la carga y descarga del capacitor, pero hasta la parte de arriba de la señal ya rectificada, ahí
el diodo Zener lo que hace es que esa señal, que es variante todavía, saliendo del circuito del Zener, ya la deja planita y a eso se le llama regulación de voltaje. Entonces, esas son las aplicaciones típicas, ¿no? Pueden haber más aplicaciones, pero eso es en lo que más se llega a utilizar el diodo Zener. Gracias, profe. Sí, ¿verdad? ¿Por ahí alguien más iba a hablar? ¿No? Bueno, a ver, voy a generar un circuito, insisto, todavía no lo tenía como tal planeado para hoy. Pensé que me iba a tardar un poquito más explicando el circuito. Una de dos, o me están dando el avión o le entendieron a la primera. A ver, díganme la verdad. Vamos a colocar Zener. Vamos a ponerle 01 y somos del 2020B. ¿Vale? Y aquí vamos a colocar Zener 01. 01. Generar un proyecto blanco. Bien, aquí lo interesante más bien es ver si encontramos algún diodo con un voltaje específico, ¿no? A ver por acá. Entonces, voy a intentar buscarlo. Ahorita estamos en esta pantalla. Lo malo es que aquí se me va a generar un problema. A ver, aquí en la lista de partes, vamos a ver si por aquí estaba uno de los, a ver si está uno de los CDs que tenemos acá, ¿no? A ver, uno de 5.1 volts, por ejemplo, 1N4733. A ver, me acuerda, ¿no? 1N47, 1N47, ¿qué era? 1N4740. 33, ¿no? 33. Ah, sí, cierto, perdón. Es que ya la memoria ya no me da para tanto. Pero no, de todas maneras no está. A ver, déjenme ver si le pongo un D. Sí, miren, sí está. ¿Vieron? Listo. Lo voy a rotar. Y vamos a colocar. Fíjense, sí estuvo por matrícula. Ahorita vamos a ver el modelo del diodo, ¿sí? Porque si no tengo un modelo de diodo específico, tendría que entrar al modelo del diodo para ver cuáles son sus características y quizás poder modificarlas. Aquí vamos a usar un BCD, que es para colocar acá. Acá vamos a colocar, ¿qué otra cosa colocamos? Una resistencia R, que vamos a colocar aquí. Y vamos a colocar acá. Y voy a colocar un terminal de tierra. Acuérdense que esto es con la letra G. Aparece esta ventanita. Y colocamos la tierra 0 diagonal capsi. Voy a hacer un zoom en esta sección. Y voy a hacer la conexión de estos componentes. Híjole, ya terminé de compartir mi pantalla, perdón. Ahí está. Entonces voy a hacer las conexiones. Bien, entonces ya después de haber conectado todos los componentes, por ejemplo aquí, eso es algo que a mí no me gusta cuando entregan sus soportes, que alguna etiqueta o algo quede encimado de algo, ¿no? Entonces traten siempre de que todos los elementos del circuito se vean de manera correcta. ¿Sale? Bueno, ahí tenemos R1, R2, creo que sí era así el circuito, ¿no? Era 1 kilo 47 y, bueno, aquí la única diferencia también es que ese diodo de cuántos watts eran, ¿se acuerdan? El que buscamos. Este es de 1 watt, o sea, es muchísimo más alto la corriente de ese Zener que estamos trabajando. En nuestro caso, trabajamos un Zener de 1/4 de watt, el que puse ahorita es de 1 watt. A ver, vamos a ver si había alguno de 5 volts a 1/4 de watt. A ver, ayúdenme. Por ahí a lo mejor se me va. Pero no creo que era el único que tenían disponible de 5 volts, ¿no? Que sería el más cercano en cuanto a voltaje de lo que estamos trabajando. Sí, miren, porque hay de 3.3, ni dice de cuántos watts es. 6.2, 11, no. Es el único que tiene. Ahora, aquí nada más la situación está que si en nuestro análisis habíamos manejado 1/4 de watt,
bueno, ya vimos que puede manejar hasta 250 miliwatts el Zener, ¿no? En este caso, si trabajamos un Zener de este tipo, bueno, puede trabajar hasta 1000 miliwatts. Ahí ya nada más hay que ver, ya en un diseño muy particular, el valor de la resistencia R que permita pasar más corriente a lo mejor para aprovechar que el Zener es de mayor potencia. Pero bueno, eso es otra onda. Ya cuando veamos los cambios de RL y qué implica, entonces ahí me van a entender el por qué es importante la potencia. ¿Vale? Entonces, aquí nada más, lo que voy a hacer es darle clic derecho y voy a elegir esta opción que dice editar modelo PSpice. Esto, lo que quiero es que vean qué cosas son qué cosa es lo que hay ahí en ese modelo que en algún momento pueden llegar a cambiar para poder resolver un ejercicio muy particular. Aquí porque estamos suponiendo que nuestro ejercicio original utiliza un Zener de 5 volts. Ah, bueno, encontramos uno que es de 5.1 volts y se acabó. O sea, ese 0.1 volts no va a impactar demasiado en los cálculos que realizamos, van a ser muy similares. Entonces, nada más esperen un momentito porque cuando solicitamos el modelo a veces se tarda un poquito. Y aquí hay algunas situaciones, ¿no? Que podríamos ver. Sí se alcanza a ver todo lo que está aquí en esta pantalla. Sí, profe. ¿Sí? Sí. Bueno, primero, si ustedes quisieran modificar el modelo de este diodo Zener para que se ajuste a un voltaje Zener específico, digo, en la experiencia de que ese diodo D1N4733 ya sabemos que es de 5.1 volts, observen que aquí ya nos dan ciertas características, ¿no? Lo que tendrían que cambiar sería este valor que dice aquí. B, subíndice V. Fíjense que aquí dice 5.1 volts. ¿Ya vieron? Entonces, si ustedes modifican a esto y ustedes le ponen, no sé si su ejercicio les está diciendo que, que necesitan un Zener de 7.3 volts, bueno, pueden usar este Zener o cualquier Zener que encuentren ustedes y cambiar este parámetro. Obviamente, no se va a ajustar al asunto de las corrientes, ¿sí? Pero lo que más importa en un Zener cuando se está trabajando en el simulador es el voltaje Zener que uno como usuario le pueda modificar para que se ajuste al ejercicio que yo estoy realizando o simulando, ¿sí? Obviamente, si nos pasamos de la corriente que tenemos acá, pues en el simulador no nos va a decir ya se quemó o no vamos a ver el Zener en pantalla que se empieza a chicharrar, pues no, ¿verdad? Pero sí necesitamos ajustar los valores del voltaje Zener si es que no encontramos un diodo Zener del cual nosotros necesitamos. De hecho, aquí, si observan, en este apartado, si alcanzan a ver ahí lo que está en pantalla, aquí, dice máxima potencia es de 1 watt. ¿Sí? Entonces, eso, de hecho, aquí también debería de venir. Aquí está un poco extraño porque incluso aquí dice que es 5.1 volts, pero ese 5.1 volts es medido a 49 miliamperes, ¿sí? O sea, el Zener puede llegar hasta 1 watt de disipación, pero la prueba de que el Zener da 5.1 volts fue probado a 49 miliamperes. Esos son datos que vienen en las hojas de especificaciones, ¿no? Y ya, eso quería que viéramos aquí en este punto. Todo lo demás, no hay algún parámetro que me permita cambiar el valor de la potencia, ¿no? Porque estaba yo buscando por acá si en algún punto me da algo similar a 1 o a 1000 miliwatts o 1000 milis o algo, pero no veo que esté. El único que siempre, cuando hago una simulación para un circuito en particular, le cambio es precisamente este parámetro, el parámetro B subíndice V. Y en todos los diodos Zener debe venir, ¿vale? Entonces, ¿alguna duda de esto que acabo de mencionar de cómo cambiar el modelo del Zener? Jóvenes. No, profe. Va. Entonces, aquí como no hice ningún cambio, simplemente lo voy a cerrar
Le voy a decir que no salve los cambios porque no le cambié nada y listo. Voy a generar una simulación en corriente directa nada más. ¿Por qué? Porque ahorita pues no estoy haciendo otra cosa más que ver el asunto de corriente directa. Voy a cambiar el tipo de simulación a Bias Point. Le digo OK y voy a hacer la simulación correspondiente. ¿Sale? Ya nos aparece esta ventana, la minimizo. Y ahora sí vamos a ver primero lo de los voltajes. Fíjense. Aquí tenemos un voltaje de 15 volts, el de la Tierra, y efectivamente pueden ver ustedes que el voltaje en todo ese nodo es de 5 volts. En teoría deberíamos llegar a 5.1, pero acuérdense que esos voltajes a los cuales está de forma nominal el Zener son aproximados. O sea, si les dice 5.1, dependiendo del Zener, a lo mejor les da 5.05 volts o 5.2 volts, pero siempre va a estar muy cercano al voltaje nominal del Zener. Desde ese punto, bueno, aquí ya vimos que sí está correcto. Voy a ampliar tantito esto nada más. Ahí está, para que se vea un poco mejor. Ahora, si me voy al asunto de las corrientes. No, aquí ya me equivoqué, perdón. Espérenme tantito. Ahí está, listo. Sí daba esta corriente en la resistencia R1. Bueno, que para nosotros es R, ¿no? Aquí le dejé como R1, pero es la resistencia R. Creo que daba 10 miliamperes, ¿no? A ver. Sí, miren, estaba en 10 miliamperes. Acá en el simulador está en 9.9 miliamperes. 9.98, muy cercano a lo que estamos buscando. En cuanto a la corriente del diodo Zener, pueden observar que es de 8.91. ¿Cuánto nos había dado? 8.93 miliamperes. Aquí está. ¿Sale? Entonces quiere decir que está muy cercano a lo que andamos buscando. Después tendríamos la corriente de la resistencia, que está en 1.06 miliamperes, nos había dado 1.06 miliamperes exactamente. Entonces, con esto queda corroborado que pues el Zener está funcionando de forma correcta y aquí sí podríamos aplicar lo que son lo de las potencias, ¿no? Para ver cuál es la potencia que está disipando el Zener. Obviamente, este Zener desde aquí en el simulador dice que está disipando 44.7 miliwatts. Aquí nos había dado 44 miliwatts. No sé, a la hora de hacer esta operación, pues seguramente no me dieron no me dieron lo que seguía aquí después del 0.44, pero pueden observar que es muy cercano, ¿no? 44.7 miliwatts. Entonces, con esto podemos concluir que el análisis que realizamos, ¿sí? Es totalmente correcto. Esto, pues, me lo llevo para los apuntes que están acá como comprobación de que efectivamente esto o este análisis sí funciona. Órale. ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? Díganme, cuéntenme si les quedó alguna duda o tienen algún comentario que realizar. No, profe. A ver, los demás. No, profe, todo claro. ¿Todo bien y bajo control? Ok. Pues bueno, ya casi concluye la clase. Ya es casi hora de que terminemos. A ver, ¿dónde andan? ¿No se han dormido? ¿No? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Ya nada más me falta Eric, Carlos y Daniel. ¿Dónde andan, jóvenes? Bien, pues entonces aquí concluimos la clase del día de hoy. Qué gusto que están, que los veo bien a todos. Acuérdense, si pueden, quédense en casa. Y si no pueden y salen, pónganse cubrebocas y anden todo el tiempo
con una botellita de alcohol, pero del desinfectante, insisto, ¿eh? Sí, no vayan a andar borrachos por la vida todo el tiempo porque el maestro Benja les dijo, ¿verdad? Bueno, pórtense bien, nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.